Raúl, vamos ahora a otro tema, tiene que ver con la situación en C5N, lo que dispuso allí la Cámara, y ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación que va a decidir sobre este tema tan crítico. Bueno, efectivamente ustedes ya saben que la Cámara D de la Cámara Comercial, la Sala D de la Cámara Comercial, la semana pasada no autorizó la existencia de una cuenta desde la cual se paguen los sueldos del personal. No iba a ser una cuenta manejada por nadie, ni por el sindicato, ni por la empresa, sino por la justicia. Entonces, básicamente, lo que primero me informa la fiscal, sí, Gabriela Boquín, es que presenta un recurso ante la Corte por esta decisión. Por el otro lado, tiene derecho, y supongo que lo hará también el sindicato como representación de los trabajadores, a presentar un recurso extraordinario ante la Corte. Es muy probable que esta Cámara rechace eso y trate de evitar que eso llegue a la Corte, pero tarde o temprano esto llega, indefectiblemente llega. El gran tema es que para nosotros los trabajadores esto es demasiado tiempo. Necesitamos, la verdad, que la Corte resuelva esto lo antes posible. Sí, y es un hecho en donde vos decís, hay una cuenta que administra la justicia, que podés determinar de dónde vienen los fondos. Claro. ¿Qué se hacen con esos fondos? Que vas a pagar el salario y los aportes patronales y los aportes jubilatorios por parte de cada empleado. O sea que tenés un estricto control eso, de dónde ingresa el dinero y a dónde sale, a dónde se destina ese dinero también, ¿no? Exactamente. Y va por los dos lados, Claudio, va por el lado el no otorgarlo de preservar, tratar de preservar que esto siga. La fuente de trabajo, exactamente, preservar la fuente de trabajo, y también hay un tema de libertad de expresión. O sea, nosotros, esto no es una empresa que produce latas, es una empresa que produce contenidos, y eso está valorado por las Naciones Unidas. Es decir, que debería haber un esfuerzo, insisto con tus conceptos, es decir, esto no es que se va a usar la plata para cualquier cosa, es para pagar sueldos esencialmente. Sí, David. Gabriel. Sobre lo que dice Tuni, ¿no? En materia de libertad de expresión, no es un capricho que uno lo dice de esta manera, sino que todos los protocolos internacionales en materia de libertad de expresión señalan esto, que el ahogamiento financiero o administrativo de un medio de comunicación que afecta la continuidad de los puestos laborales es en definitiva un ataque a la libertad de expresión, porque condiciona justamente la posibilidad de continuidad de un medio de comunicación. Y eso es un derecho colectivo, es un derecho obviamente de los trabajadores, pero es un derecho de toda la sociedad, el acceso a la libertad de expresión. Por eso la gravedad de este fallo, que aparte dicho sea de paso, lo que llama la atención de este fallo de la Cámara es que contradice lo dispuesto por el juez, contradice lo dispuesto por la fiscal de primera instancia y contradice... Sí, en primera instancia se había dicho sí, esa cuenta. Que es la parte acusadora aparte, O sea, no es que es el abogado defensor del canal, digamos, ¿no? Y también contradice lo dispuesto por la Fiscalía de Cámara, ¿no? Y hoy justamente... ¿Y una ley que hay en la ciudad o no? Sí, hay una ley en la ciudad. Yo no sé, esto sí entra en el plano de la ciudad nacional, digamos. Pero yo escuchaba a un especialista que contaba lo siguiente, ¿no? Que en los procesos concursales, como el que tiene este canal, digamos, vos tenés como distintas instancias. La prioridad absoluta es primero el pago de los salarios de los trabajadores. Después viene el tema del pago a los proveedores. En tercer término es el pago a los acreedores, y cuarto aparece, bueno, en este caso la AFIP o el organismo del Estado recaudador. Lo que ha hecho el fallo de la Cámara es poner el cuarto destinatario como primero, como prioridad, ¿no? Y la verdad que es preocupante, y sobre todo si va a rechazar la posibilidad de un recurso ante la Corte, Sí, ¿no? pero si vos quitas la posibilidad de que siga funcionando, claro, estás evitando la posibilidad de que pueda cobrar a la AFIP lo que está reclamando. Totalmente, también. es contradictorio en sí mismo, porque justamente la forma de cobrar las deudas que pueda tener la AFIP justamente es garantizando la continuidad de la empresa en cuestión. Si vos la ahogás financieramente, lo que estás haciendo es, en cierta medida, pegándote un tiro en los pies, como quien dice, ¿no? Porque no va a cobrar nadie, en definitiva. Pero aparte acá está, más que nada, incluso está reconocido en el propio fallo de la Cámara, que reconoce que esto puede afectar el derecho básico alimentario de los trabajadores. Y a pesar de eso le da
la derecha a la AFIP, ¿no? Por lo tanto, lo preocupante en esta situación es que un derecho que es considerado el fundamental, el derecho alimentario de los trabajadores, es dejado de lado por un pedido de la AFIP ante la Cámara, ¿no? Raúl, ¿y los plazos ahora para que llegue a la Corte, que la Corte decida todo esto, es, digamos, se acortan los plazos? Lo primero es que uno presenta el recurso para ir a la Corte ante la propia sala D, es decir, ante la propia Cámara. Sí. Ellos te tienen que dar, bueno, si vaya, te tiene que dar una especie de autorización. Eso, la lógica es que lo van a intentar rechazar. Entonces vos la Cámara rechaza el... Sí, entonces tenés que ir en queja a la Corte Suprema y la queja tiene que... y la Corte Suprema tiene que aceptar... Acepta o no la queja. Digamos. Exactamente. Bien. Así que bueno, todo eso, sí. Yo te diría que este trámite, solo el llegar a la Corte, tarda un mes. Un mes. Terrible, realmente. Bueno, Raúl, vamos a ver entonces cómo va evolucionando este tema. Y yo digo, el sentido Yo creo común, que en la ¿no? Corte, Claudio, sí. hay chance, ¿eh? Hay chance de que salga. Hay chance, ¿sabes No, por acá qué? lo Porque hay loco de mucho, esto es que... por todo lo que vos decís, porque la verdad que en tribunales les parece un fallo irregular. Y lo he hablado con un montón de juristas y jueces. Pero además vos estás autorizando una cuenta en la cual van a estar todos los ojos puestos en cada peso, qué se hace y qué no se hace con ese peso y de dónde viene ese dinero también. Por lo tanto, ahí va a haber una transparencia absoluta y cumpliendo con lo que este principio que detallaba recién Gabriel, en el sentido del derecho alimentario. Hay gente, estamos todos trabajando aquí, laburando aquí y tenemos el derecho a cobrar nuestro salario. Y si hay una cuenta en la cual se puede allí facilitar el hecho del pago de los salarios, que está controlada y manejada por la justicia, auditando constantemente qué se hace con ese dinero, suena como ilógico que no se conceda, ¿no? O que hay otro propósito en definitiva. Prácticamente, te digo, allí en los tribunales dicen que ni siquiera es habitual el fallo. Ni siquiera es habitual. Como diciendo, en otros casos anteriores se ha autorizado la cuenta. Exactamente. Y siempre se buscó cómo salvar, ¿me entendés? Cómo permitir que continúe la actividad para que se pueda cobrar al final, no solo los trabajadores, sino si vos matás la empresa, tarde o temprano tampoco va a cobrar la FIP. No, eso es lo que íbamos recién. Si cerrás la empresa no cobra nadie, ni los empleados, que tienen la prioridad, ni los proveedores, ni los acreedores, y tampoco el Estado, en este caso allí en el sector que corresponde a la AFIP, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Incluso supongo que el Congreso, que dentro de 2 semanas empezará a funcionar, también se tiene que ocupar de esto. Porque, como decía Gabriel, es un tema de derecho de todas las ¿Fue un fallo unánime, fue, Raúl? Sí. Estos 2 jueces son, digamos, bastante conocidos, son los jueces que condenaron a Víctor Hugo Morales por aquel partido de Boca Real Madrid, 2 de los 3 jueces, Vasallo y Heredia, y Garibotti en general vota con ellos. También fueron los que votaron en contra de la ley de medios, es decir, vienen con una trayectoria. En este tema. Bueno, Raúl, vamos a seguir de cerca entonces este tema que tanto nos preocupa a todos los trabajadores acá en C5N. Muchas gracias.